Bueno, cualquier cosa me interrumpen, se llega a cortar el audio o cualquier pregunta me interrumpen. No, no es una clase tan larga, la práctica la va a dar Fernando. En principio creo que mañana, no sé cómo están ustedes de horarios para mañana. Así que le digo a Fernando. Mañana a la tarde, sí, no hay problema. Mañana por la tarde, bueno. Bueno, yo ahora le aviso a Fer que ponga un horario 4 o 5 de tarde, no sé si tiene alguna preferencia ustedes. No, no, ninguna. El resto, cualquier cosa, si no me avisan por el chat o pueden hablar. Bueno, en lo que es presentación, esta es la unidad que vamos a ver, digamos, dentro de lo que son los contenidos de la asignatura, así que también de paso en el programa. La unidad 6 de presentaciones, básicamente hay que ver cuáles son las causas y mecanismos por los cuales ocurren las precipitaciones. Se escucha bien, ¿no? Sí, profe, te escucho. Bueno, algo que por ahí acá no lo vamos a ver en la clase de hoy, o les puedo dar un pantallazo final, es los tipos de nubes, la precipitación de nubes. Eh, sí vemos, vamos a ver algo de precipitaciones según su origen, un tipo de precipitación, cómo se originan las lluvias, hay 4 tipos de orígenes. Eh, Después un poco la distribución en Argentina de las isoyetas. Yo creo que no sé si llegué a incorporarlo en esta presentación, pero bueno, después les voy a buscar más o menos los montos. Sí está lo que es la distribución estacional. O sea, independientemente del monto que ocurra, eh, la distribución estacional es cuánto ocurre del total a lo largo de las estaciones del año. Generalmente usamos semestres, semestre cálido y semestre frío, y en base a cuánto de la totalidad de precipitaciones ocurre en el semestre cálido, armamos nosotros una clasificación que es bastante utilizada a nivel nacional, como lo van a encontrar en otras universidades también. Así que vamos a dar nosotros ponemos algunos valores orientativos como para tener una organización a la hora de hacer una presentación. Así que bueno, ahí vamos a tener las clasificaciones en base a la distribución a lo largo del año. Bueno, el concepto de isoyeta, algo de isolínea, sabemos al principio del cursado. Dentro de la clasificación tenemos las isoyetas como monto total, ya sea a nivel de anual o en periodos más cortos, mensuales o trimestrales, de precipitaciones acumuladas. El concepto de precipitación efectiva no lo vamos a tocar demasiado, sí les puedo comentar que es de la totalidad de la precipitación, cuánto efectivamente ingresa al suelo, que eso depende obviamente de condiciones de cultivo, condiciones de suelo pendiente, sistematización de suelo, cuando se hace una sistematización del terreno para disminuir la erosión, no solamente se busca que disminuya justamente la velocidad escorrentía del agua, sino que también se busca aumentar la proporción de la misma que ingresa al suelo, o sea, tener mayor cantidad de la precipitación que ingresa al suelo y menor disminuir de esta forma la cantidad de precipitación que se pierde. Pero en definitiva la precipitación efectiva es eso, es la proporción de la lluvia, la cantidad de lluvia que efectivamente ingresa a un perfil de suelo. Conceptos de variabilidad, por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Intensidad, un concepto que vamos a tocar ahora cuando veamos los temas de pluviógrafos, como medir la intensidad. De uso de radares, luego les puedo mostrar algo más adelante, los distintos radares con los que contamos, o las páginas donde pueden acceder. Y bueno, después las formas de medición de la precipitación, ya sea para ver el monto diario o para ver no solamente el monto, sino duración de una tormenta y la intensidad en los distintos momentos de la tormenta. Pero vamos a comenzar primero explicando cuáles son las condiciones necesarias para que ocurra un evento de precipitación. Y no sin esto, primero vamos a definir cómo definimos la ocurrencia de una precipitación. Básicamente el servicio plantea como evento de precipitación aquel día donde el monto de precipitación excede los 0,1 milímetros. Esa es la resolución que tenemos, la apreciación de los instrumentos de medición, es la décima de milímetro. Por ende, bueno, un día con un evento muy corto, de muy poca intensidad, que apenas alcance 0,1 milímetros, ya es considerado día con lluvia.
tengan en cuenta que el día pluviométrico, el día meteorológico, generalmente lo consideramos entre las 9 de la mañana de un día y las 9 de la mañana del día siguiente. Esto es así, considerando que se considera de esa manera, y es bueno por eso que a veces puede haber una precipitación que ocurrió por ejemplo, si hoy a las 10 de la noche ocurre una precipitación, perdón, si hoy antes de las 9 ocurre una precipitación, va a estar registrado en el día de ayer. Es decir, si cayeron 5 milímetros, precipitaron 5 milímetros a las 7 de la mañana, lo va a registrar el observador cuando vaya a las 9 de la mañana, pero va a quedar dentro del día anterior. Así se registran, y ese es el monto. ¿No? Es por eso que tenemos a veces problemas cuando comparamos las estaciones automáticas que usan día calendario con las estaciones convencionales, donde va el observador, que tenemos el día de 9 a 9. Son cuestiones a tener en cuenta. Bueno, los requisitos para las precipitaciones, para la ocurrencia, es por un lado, les hago esta pregunta, si les parece que la sola presencia de una masa de aire con mucha humedad es una condición suficiente para que ocurran precipitaciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguno que quiera opinar? Les pongo por ahí en situación. ¿Qué sucede esos días donde bueno, mal dicho está el término de estoy transpirando? Esos días muy agobiantes, de temperatura muy alta, Hay mucha humedad, son días mucho húmedos. medio ambiente, exacto. O sea, tenemos esas condiciones de humedad y sin embargo no llueve. Que puede suceder durante varios días incluso. La presencia de una masa de mucha humedad, incluso con elevada temperatura, y sin embargo no ocurren precipitaciones. Estamos esperando la llegada de ese evento de precipitación que alivie la temperatura y haga disminuir la humedad ambiente. ¿Por qué digo que está mal dicho el término de transpiración? Porque nosotros, en realidad, el problema de esos días de alta humedad relativa no es que estemos transpirando mucho. Justamente el problema es que estamos transpirando poco. Lo que estamos es sudorando, hay sudor, presencia de sudor en la piel, que no se transpira, no se evapora, no se transpira. Si se transpirase, sentiríamos menores temperaturas. La transpiración, de hecho, hace disminuir la temperatura corporal. Hay un termómetro que se escucha, un termómetro, un micrófono que se está escuchando. Ahí está, Joaquín, gracias. Entonces, bueno, justamente esa situación lo que sucede es hay sudor, pero no hay transpiración. La alta humedad inhibe la transpiración, o sea, para que se produzca la transpiración, lo mismo sucede en los vegetales. Para que suceda la transpiración vegetal, tiene que haber condiciones de baja humedad relativa. Ahí está. Bueno, entonces, básicamente la respuesta es que no es suficiente la condición de alta humedad o una masa con alta humedad para que ocurran precipitaciones. Sí es una condición tal vez necesaria que tengamos humedad o alta humedad en la masa de aire presente en un determinado lugar. Pero independientemente de eso, además de la presencia de esa humedad, lo que necesitamos es la ocurrencia de nubosidad. Y esa nubosidad ocurre básicamente por un enfriamiento de una masa de aire previo ascenso de la misma. O sea, cuando una masa de aire se ve forzada a ascender por algún motivo, se enfría, lo que hemos visto en la unidad anterior, por el enfriamiento adiabático, y ese enfriamiento produce condensación que en última instancia producirá las gotas de lluvia, las gotas de nubes que luego producirán la lluvia. No necesariamente una nube va a producir precipitación. Vamos a ver más adelante la diferencia entre el tamaño de una gota de nube y el tamaño de una gota de precipitación. Pero bueno, en definitiva son procesos necesarios. Tiene que haber nubosidad para que haya precipitación. No necesariamente si tenemos nubosidad va a haber precipitación. Estos son los 4 tipos de ascenso de una masa de aire que generan nubosidad. Tenemos el primer tipo de ascenso por convección, que es cuando hay a nivel de superficie, hay una zona que se calienta por encima o con mayor intensidad que
las superficies lindantes. Esto genera que esa masa de aire, por diferencia de densidad, va a tender a elevarse y va a ser, ese vacío que se genera va a ser cubierto por masas de aire adyacentes. Bueno, esa masa de aire que asciende va a ampliarse y generar nubosidad de tipo convectiva. Este tipo de ascenso es muy común bueno, en nuestro país, como en casi todo el mundo. Este ejemplo acá, donde dice lifting along topography, es el tipo de ascenso orográfico, por orografía, porque una masa de aire por diferencias de presión se traslada hacia una región montañosa y se ve forzada a ascender por la orografía del lugar. Tenemos precipitaciones muy comunes en Argentina de este tipo, sobre todo en lo que es en la selva tucumano-oranense, al noroeste del país, en la zona de Tucumán y Orán, lo que es la provincia de Salta. También tenemos algún tipo de precipitación orográfica en digamos, en los Andes patagónicos de menor altura, que bueno, al no ser tan alta, al no tener tan elevada la altitud en esas regiones, las masas de aire que provienen del Pacífico se ven forzadas a ascender y parte de esa precipitación llega hasta la Patagonia, al oeste patagónico. Por eso es que vamos a ver que se invierten los gradientes digamos, en nuestra región, la lluvia decrece de este a oeste, mientras que en la zona patagónica pasa lo contrario, las precipitaciones anuales son mayores en la zona contra los Andes, en la zona oeste, y disminuyen hacia el este. Luego tenemos por convergencia, este tipo de precipitación es muy común en zonas donde convergen masas de aire de similar temperatura, ninguna desplaza a la otra, entonces ambas ascienden en una determinada ubicación. Tenemos, por ejemplo, la zona más conocida planetaria es el Ecuador, la zona de convergencia intertropical, donde convergen lo que serían los vientos alisios, por eso que tenemos ese tipo de nubosidad muy común en esa región del planeta. Y por último, no por eso menos común, es los ascensos frontales. Los ascensos frontales se producen cuando una masa de aire desaloja a otra masa de aire. ¿No se escucha, chicos? Esto es viejo, capaz. No, ahora no se escucha. ¿No se escucha o no se No, escucha? profe. Yo escucho bien. Ah, bueno. De momento te toco. No Parece soy corto. yo. No tengo... Joaquín, ¿vos escuchás? Ah, lo pusiste vos. Sí, ahora se escucha bien. Bueno, el último ejemplo es los ascensos frontales, cuando una masa de aire desaloja a otra masa de aire, produciendo nubosidad ascendente. Acá se ve, no es la misma situación, del lado izquierdo un ascenso frontal por frente frío, y del lado derecho sería un frente cálido. En el frente frío, la masa de aire frío desaloja a una masa de mayor temperatura, y este desalojo es más abrupto, más marcado que el frente cálido, dado que la masa de aire frío que va por debajo, que tiene mayor densidad, fácilmente desaloja una masa de aire cálido. Mientras que una masa de aire cálido, que sería el caso de frente cálido, cuando una masa de aire cálido tiene mayor presión y intenta desalojar una masa de aire frío, no ocurre con tanta velocidad ni es algo tan sencillo, dado que a su vez que la desaloja tiende a ascender por encima de la misma. O sea, la masa de aire cálido va a movilizar, va a desplazar a la masa de aire frío, pero a su vez empieza a ascender por sobre la misma, generando este tipo de nubosidad que no tiene tanto desarrollo vertical ni genera precipitaciones tan intensas. Este tipo de precipitaciones del frente frío son mucho más intensas, generalmente estos frentes duran poco tiempo y las precipitaciones ocasionadas por este tipo de frente puede durar desde pocas horas hasta menos de una hora, o durar incluso algunos 10, 15, 20 minutos, algo que puede pasar, mientras que este tipo de frentes puede tener mayor duración. La precipitación asociada también es de menor intensidad, como les decía, y puede tener hasta más duración, o eventualmente puede no ocurrir precipitación en este tipo de frentes cálidos. Entonces, bueno, ¿cómo se grafican este tipo de frentes? El frente frío es el típico frente azul con los triángulos, que son masa de aire con temperaturas más bajas, que desalojan una masa de aire de mayor temperatura.
Generalmente este es un ejemplo, una animación de cómo ocurre. Tenemos una zona de alta presión y una zona de baja presión, eh, que bueno, el aire, los vientos resultantes son los que se ven aquí, una masa de aire frío, o sea, tendríamos el típico viento que alivia las condiciones de alta temperatura en la nubosidad, de alto de cumulonimbus, puede traer asociada la ocurrencia de granizo. Lo que se da acá es este tipo de nube tipo Jung, que se le llama, porque al tener tanto desarrollo vertical, llega a una capa de inversión térmica, que es, bueno, antes de llegar a la estratosfera. En esa capa de inversión térmica, bueno, se genera que no tengamos más ascenso por la misma inversión térmica inhibe el ascenso de la masa de aire. Entonces este es el tope de la troposfera lo estaríamos viendo en este ejemplo aquí arriba. Y por eso en lugar de ascender es como que esta nubosidad tiende a expandirse formando el tipo de nubosidad que llamamos con forma de yunque. Las condiciones reinantes después del pasaje de frente son que la presión vuelve a aumentar, o sea, teníamos una zona con baja presión y que viene en disminución, que es un buen pronosticador de las precipitaciones, cuando comienza a disminuir la presión. Luego del pasaje de frente aumenta la presión, cambio en la dirección de los vientos, hay una disminución marcada de la temperatura y también de la humedad. Y obviamente una mejora en la visibilidad. Acá otro esquema con la misma. Entonces, bueno, acá lo que les paso a destacar acá son los requisitos para el tipo de precipitación, además de la humedad que veníamos mencionando recientemente. Tenemos que ver esta condición, entonces es el hecho de que haya una masa de aire con elevado contenido de humedad. La misma debe enfriarse, que se da por un ascenso. Este ascenso forma nubosidad. Para que se formen las nubes y las gotas de nubes, tiene que haber núcleos de condensación, o sea, superficies sólidas, partículas sólidas en la atmósfera, lo que llamamos aerosoles. Generalmente son núcleos de sales, muy comúnmente, núcleos higroscópicos, sobre los cuales esa masa de aire, ese vapor de agua, en una masa de aire saturado de vapor de agua, se pueda condensar. O sea, si no tenemos sólidos, si no tenemos aerosoles por donde se pueda producir la condensación, no se va a producir la condensación. Y luego necesitamos que las gotas de nube crezcan, aumenten su tamaño para llegar al tamaño necesario para vencer esas corrientes de aire ascendente y puedan vencer estas corrientes y llegar hasta la superficie terrestre como precipitación. Fíjense la diferencia de tamaño, una gota tan pequeña, las gotas de nube tan pequeñas, permanecen prácticamente sin necesidad incluso de corrientes verticales, permanecen flotando, digamos, no logran precipitar. Y necesitamos una gota de 100 veces ese tamaño para que se empiece a producir este evento de precipitación. Entonces tenemos dos procesos que permiten que el tamaño de una gota de nube llegue o alcance este tamaño de una gota de lluvia. Bueno, acá muestra también el tamaño de un núcleo de condensación mucho más chico todavía. Estamos hablando de unidades de micrómetros, o sea, metro a menos 6. De estos dos procesos, el de coalición y coalescencia, es muy común en lo que llamamos nubes cálidas, en zonas tropicales, es prácticamente la única forma de precipitación. El otro proceso se da en nubes más frías. Nosotros tenemos ambos procesos como formador de la gota de lluvia. Nubes cálidas hablando de temperaturas que no estén por debajo de los 15 grados bajo cero. Tengan en cuenta que a la altura en la cual se producen las nubes, las temperaturas son muy bajas, pero así todo tiene que ser por debajo de los 15 grados bajo cero para que se fomente el otro proceso que vamos a ver más adelante, que es el proceso de cristales de hielo o vergel. Los factores predisponentes de este proceso de coalición y coalescencia. Coalición tiene que haber choque de gotas de nube que hacen aumentar su tamaño. Entonces, bueno, el principal factor para que se produzca esta coalescencia y esta
aumento en el tamaño de las gotas de nube por este proceso es la cantidad de agua líquida que tiene esta nube. También hay que considerar el tamaño original de esas gotas, que si bien en el ejemplo mostramos que eran de 20 micras, puede haber una variación en ese tamaño de las gotas que conforman la nube. Un factor importante es el espesor que tiene esa nube y las corrientes ascendentes de la misma. Y por último, un factor importante a tener en cuenta es las cargas eléctricas de las gotas de lluvia y el campo eléctrico de la nube, ya que muchas veces por simple atracción por las cargas entre gotas puede haber un estímulo o inhibición a que por la colisión de las gotas se unan esas gotas aumentando su tamaño. El espesor de la nube y las corrientes ascendentes son importantes porque en la medida que asciende una gota de nube, y si lo hace con mucha velocidad por las corrientes de viento, aumenta la probabilidad de que se produzca una colisión efectiva que haga aumentar el tamaño de la gota. Y fíjense cómo el espesor también tiene injerencias, porque a mayor espesor, mayor recorrido y mayor tiempo va a estar una gota de nube aumentando su tamaño por este proceso. En este ejemplo muestra como una gota que inició con 100 micras puede llegar a valores de 5 milímetros. Y esto ya logra vencer las corrientes ascendentes. El otro proceso es el de cristales de hielo, que se dan nubes frías, o sea, temperaturas que tienen que llegar a valores por debajo de los 15 grados, en donde empiezan a haber con mayor frecuencia lo que llamamos cristales de hielo. Como un ejemplo, fíjense una nube de alto desarrollo vertical, donde, bueno, al nivel de 0 grados, entramos en una zona que se llama, donde hay una zona de mezcla de cristales de hielo y de agua líquida, con temperatura de menos 20 grados, y ya tenemos una zona por encima de los 7.000 y algo metros, 7.600 en este ejemplo, donde ya las temperaturas están por debajo de los 40 grados bajo cero, donde solo tenemos cristales de hielo. En esta zona de mezcla es donde tenemos donde se produce fundamentalmente este proceso, donde hay una característica si recuerdan el término saturación de presión de vapor, es aquella presión de vapor que hace que no se pueda acceder, no pueda haber más vapor de agua, por ende se da la saturación y comienza el proceso de condensación. La presión de saturación de vapor en los cristales de hielo es mucho menor que en las gotas de agua, por lo tanto se necesita menos presión de vapor para que se empiece a condensar. Esto hace que en una zona, como les mostraba, donde conviven las gotas de agua y los cristales de hielo, el vapor reinante, el vapor que se encuentre, se condense fundamentalmente sobre los cristales de hielo, disminuyendo la cantidad de vapor de agua sobre las gotas de agua y haciendo que las mismas tiendan a evaporarse. Esto permite entonces que se formen cristales de hielo cada vez más pesados, que en algún momento precipitarán y se producirá la fusión de ese hielo en el trayecto hasta la superficie terrestre. Los máximos de diferencia entre la saturación de vapor de un cristal de hielo y de la gota de agua se da en temperaturas levemente por debajo de los 10 grados bajo cero. La cuestión es que en nubes que no tengan temperaturas que estén por debajo de los 15, los cristales de hielo prácticamente no se forman. Se forman recién a partir de los 15 bajo cero. Por lo menos en frecuencia o en cantidad que hagan más eficiente este proceso. Así que bueno, estos son los dos procesos que hacen aumentar el tamaño de una gota de nube. Vamos nuevamente al concepto de masa de aire. Se define a la misma como una porción de la atmósfera con propiedades físicas de relativa uniformidad, por lo menos a altura constante, y donde se producen cambios abruptos en la medida que salimos o que pasamos del borde de esa masa o de la superficie frontal y pasamos a otra masa. Cuando salimos de ese borde, las temperaturas y humedad de esa masa cambian abruptamente y ahí queda definido. Una extensión de 500 a 5.000 kilómetros y una extensión vertical de 500 metros a 20 kilómetros. Las masas de aire que llegan a nuestro país pueden tener, se caracterizan a nivel global en base a su origen, que pueden ser antártico o ártico,
que puede ser polar continental o polar marítimo. Fíjense, si es marítimo o es continental, va a afectar fundamentalmente el contenido de humedad. El hecho de que sea polar indicará, afectará su temperatura. A su vez, pueden ser tropicales, de mayor temperatura, y pueden ser continental o marítimo. Una será más seca, otra más húmeda. Y por la masa de aire ecuatorial, o el aire ecuatorial. Si es de menores latitudes o de mayores latitudes, y el contenido de humedad se refiere generalmente o se explica si tiene un origen marítimo o un origen continental. En base a esto tenemos dos situaciones extremas, una en verano y otra en invierno, que con el corrimiento de los anticiclones, que fundamentalmente los anticiclones semipermanentes del Pacífico y del Atlántico, y también un corrimiento de lo que es la baja presión del noroeste argentino, vamos a tener que en verano, con la baja del noroeste argentino bien definida en el noroeste del país, va a haber, y con los anticiclones más hacia el sur que tenemos en el verano, vamos a tener un ingreso de aire tropical marítimo que va a atravesar parte del continente en lo que es el sur de Brasil, pero va a llegar a nuestro país hasta el centro, definido básicamente hasta el río Colorado, más o menos tenemos injerencia de estas masas con mucha humedad y de alta temperatura. A su vez, al tener alta temperatura, permite sostener mayor contenido de humedad. Por lo tanto, bueno, son la mayor humedad que llega a nuestro país lo hace por esta vía, lo que es las masas con origen tropical marítimo del anticiclón del Atlántico. Estos vientos, si se fijan, estamos entre los 30 de latitud, y si vamos hacia el Ecuador, por la circulación general, acá debería haber lo que llamamos vientos alisios, vientos del sudeste, que deberían direccionarse hacia el Ecuador. Sin embargo, son desviados por esta baja de presión del noroeste argentino. Así que fíjense lo importante de tener este sector de baja presión que atrae vientos que no solo afectan a esta región del noroeste argentino, sino que afectan al centro del país y a toda la zona agrícola del país. Esa es la gran importancia que tiene, es que la fuente de humedad es atraída hacia nuestra región por la depresión del noroeste argentino. No es la única situación necesaria, como les decía, porque acá vamos a tener la llegada de humedad, pero para que esa humedad pueda elevarse y precipitar, tenemos o requerimos de otros factores, fundamentalmente lo que son los frentes. En nuestra región, si bien podemos tener lluvias convectivas, por calentamiento diferencial, y pueden tener cierta importancia, toda la región núcleo se ve muy favorecida por la llegada de frentes polares marítimos, lo que sería el ingreso de vientos que pueden ser, se llama polar marítimo, pero también pueden ser vientos del anticiclón del Pacífico, y acá estaría faltando una fecha, que llegan, que es lo que llamamos viento pampero, que es lo que hace desalojar y elevar las masas de aire de mucha humedad que hay sobre nuestra región. Así que los dos factores son importantes, la llegada de humedad del Atlántico y los vientos que provienen del Pacífico, que hacen elevar, que generan esos frentes, que hacen elevar las masas de aire reinantes y generan precipitaciones de tipo frontal en buena parte de la región agrícola de nuestro país. También podemos tener algo de llegada por acá, aunque no es tan común, pero podemos tener como se ve acá, porque acá tenemos los 60, fíjense, las altas subpolares de 60, que emiten por circulación general hacia los 30, generando bueno, algo de llegada de viento hacia esta región. Y bueno, tenemos las masas de aire antártico. Las olas polares generalmente se dan, acá tenemos a los 60, si se fijan la circulación general, a los 60 suele haber una convergencia de los vientos estes polares y los vientos oeste dominantes. En esta región que convergen esas dos masas de aire, muchas veces, bueno, terminan llegando atraídas por la depresión del noroeste argentino, masas de aire que a veces son predominantemente del Pacífico, no son tan frías, y a veces son masas de aire más polares. Lo vamos a ver sobre todo en el invierno. En el invierno predominan la llegada de masas de aire polares y tenemos por eso las olas polares que llegan hasta el norte del país. Así que bueno, esos son un poco los distintos tipos de masas que afectan a nuestro país y los orígenes de cada uno. En base a esto, bueno, tenemos los distintos tipos de frentes, como definimos frente frío, frente cálido, y están los frentes estacionarios, que no vamos a detenernos mucho tiempo en ellos, pero bueno, es otra clasificación.
Y bueno, ya tenemos en lo que es lo que denominamos superfrontal, que es el área o las masas de aire. Así se esquematizan cada uno de estos frentes, incluso tenemos lo que se llama frente ocluido también, pero bueno, son términos más relativos que no vamos a indagar demasiado. Perfectamente, a ver, es un sistema que tiene ahora podemos ver, un instrumental, es sofisticado, mucho costo, que emite ondas en todas las direcciones, y esas ondas son reflejadas por los cuerpos de agua, por los núcleos de agua, por las gotas de lluvia, también por el agua en estado sólido, como ser el granizo, y son reflejados por estas partículas que están en la atmósfera, y el mismo radar capta esta llegada por reflexión de partículas de los hidrometeoros. Así que es un sistema muy útil porque permite eh, visibilizar el estado de las precipitaciones en una determinada región. Fíjense que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos dos formas de acceder a radares, uno de los radares de INTA, que tenemos tres radares, y el servicio meteorológico, que en la página del servicio recientemente han activado, no hace mucho, una red de radares, un proyecto que ya tiene larga data, que se interrumpió por unos años, ahora no han retratado. Tenemos los radares de todo el país. Buena parte del país entonces acá lo que tenemos claro en todas las pantallas de desarrollo. Y se ve con la mayor reflectancia en los puntos rojos, las zonas rojas, es donde hay mayores intensidades en las precipitaciones. Y generalmente esta gama de color la asocian a la probable ocurrencia de granizo. Generalmente la muestran en color blanco, cuando tenemos ya granizo de buen tamaño. Bueno, así se esquematiza lo que es el frente cálido, como veíamos hoy, nubes de menor desarrollo vertical, que pueden llegar a producir precipitaciones. Algunas nubes asociadas, tipo stratus, nimbus stratus, que son siempre el prefijo nimbus es el que está asociado a ocurrencia de precipitaciones. Alto stratus y cirrostratus, y finalmente los cirros. Entonces, bueno, acá tenemos los dos tipos de frentes, y como cada uno, acá tenemos frente cálido, acá tenemos frente frío, cómo generan precipitaciones de diferente tipo cada uno de ellos. Y bueno, como para tener en cuenta, fíjense, la pendiente de ascenso es mucho más alto, la pendiente de frente es mucho más alta, más elevada en un frente frío, en un frente cálido que tiene menor pendiente por la dificultad de desalojar esa masa fría. Estacionarios se suele dar cuando ninguna de las dos masas es desalojada, ambas tienen similar presión, una es más fría y una más cálida, y se genera vientos en este sentido, el aire frío en este caso desplazándose hacia la izquierda y el aire cálido hacia la derecha. Y les voy a mostrar, esto es lo que es la distribución o régimen de precipitaciones. Si puedo les voy a dejar algún mapa con lo que son las isoietas, o sea, los montos totales anuales, porque acá no tenemos las isoietas. En este mapa tenemos, por ejemplo, fíjense, el porcentaje de precipitaciones en el semestre cálido. Esto quiere decir zonas donde se concentra más en el semestre cálido las precipitaciones, y cuando el valor baja es cuando está más concentrado en el semestre frío. Tenemos un ejemplo en la estación de la Quiaca, fíjense, ausencia total prácticamente de precipitaciones en el semestre frío. Así que, como les decía, esto nada dice de monto, o sea, solamente habla de distribución. Rosario, por ejemplo, estaríamos en un régimen semi-monzónico que, si bien están concentradas en el semestre cálido, el semestre frío presenta precipitaciones. Esto es importante para lo que es, por ejemplo, los cultivos invernales, que en esta época hay que sembrarlos, o es necesario, es importante la ocurrencia de estas precipitaciones para poder hacer factible la siembra del cultivo. Y bueno, en lo que tenemos las estaciones de Córdoba, si miran algunas, en buena parte de Córdoba son bastante
más cercanos a un, si bien pueden ser semimonzónicos, están más cercanos a la situación de inviernos muy secos, lo cual, bueno, puede llegar a dificultar un poco lo de la siembra o el implante de los cultivos de invierno. Tenemos regímenes isohigro, o sea, donde a lo largo de todo el año los valores son similares. Y bueno, acá lo que tenemos que manejar son algunos umbrales. Nosotros planteamos generalmente, cuando estamos en la línea del 75% sería por aquí, podemos definir que de allí para arriba, o sea, mayor al 75% en el semestre cálido, lo definimos como monzónico. Obviamente siempre hay grados, puede haber más o menos monzónico, pero bueno, ese umbral lo definimos de esa manera. Entre el 75% y el 55% solemos definirlo como régimen semi-monzónico, o sea, precipitaciones concentradas en el semestre cálido, pero con algo de lluvia en el semestre frío. Régimen isohidro, hablamos cuando están entre el 55 y el 45% en el semestre cálido, o sea, están bastante repartidos entre ambos semestres. Y precipitaciones por debajo del 55% en el semestre cálido, quiere decir que llueve más en el semestre frío, sería régimen mediterráneo. Entonces, un ejemplo, Bariloche, generalmente lo que son precipitaciones de tipo nieve, así que serían precipitaciones sólidas, y tenemos la mayor cantidad de las mismas se da en el semestre frío. Así que esos serían los 4 tipos de regímenes que vamos a ver. Fíjense que tenemos, como les decía, nada nos indica el monto total. Río Gallegos, tenemos una zona con precipitaciones con un régimen isohidro, igual que en Posadas. Sin embargo, las precipitaciones en Posadas rondan los 1800 milímetros, y acá tenemos mucho menor monto de precipitaciones. Los instrumentos de medición, tenemos pluviómetros tipo A y tipo B. Ambos tienen que trasvasarse el agua precipitada a una probeta calibrada para tal fin. Las probetas que tienen mucho menor diámetro que el pluviómetro, lo que estira, o sea, algo que mide, que tal vez sea una precipitación de 10 milímetros, en la probeta tal vez tenga 30, 40, 50 centímetros. Ya no está estirado, y la probeta está graduada teniendo en cuenta los cálculos para que sea correctamente medido, y facilita la visibilización del monto precipitado al estirar la columna de agua. El tipo A, esa probeta se llena con la precipitación cada uno de los días, vaciando el pluviógrafo con un rodinete que tenemos aquí. Y el tipo B tiene una jarra incorporada adentro, entonces todo lo que se acumula va para esa jarra, y de esa jarra nosotros abrimos el pluviómetro y trasvasamos el contenido de la jarra a una probeta. Generalmente está más recomendado el tipo B por distintas cuestiones. El rodinete suele fallar, suele golpear hacia un costado, puede tener alguna pérdida, entonces es más preciso y se recomienda el pluviómetro tipo B. Fíjense que tiene que estar a 1,5 metros del suelo, y tiene que sobresalir perfectamente por sobre el mástil donde está adherido. A su vez, no debe haber obstáculos, cualquier arboleda, cualquier mobiliario, cualquier estructura, tiene que haber una distancia de mínimo 4 veces la altura de la estructura. O sea, si tenemos un árbol de 10 metros, tiene que estar mínimo a 40 metros del pluviómetro. Estos son los instrumentos patrones para esta variable, y luego vamos a tener los instrumentos que permiten medir la intensidad. La intensidad, la duración de la tormenta, que son los pluviógrafos. Básicamente, el pluviógrafo, tenemos 2 tipos, uno de flotador o de sifón, digamos, falta agregar el nombre, pluviógrafo de sifón o flotador, que tiene una boca receptora, obviamente un embudo, es un depósito, que es lo que vemos acá. En ese depósito hay un flotador. Ese flotador tiene unido por una serie de palancas, está unido a una palanca con una pluma que registra el monto. En la medida que sube, va a marcar sobre la faja valores más altos, y cuando llega un valor de 10 milímetros, tiene un sistema de vacío. O sea, fíjense que ahí, acá tiene lo que se llama el sifón, donde va a vaciar el monto precipitado
y cada cuánto se vacía. Este se vacía cuando llega a 10 milímetros. Cuando ocurren 10 milímetros de precipitación, el agua que está acá almacenada es desagotada sobre esta jarra, y en la faja lo vamos a ver como hay una bajada abrupta marcado con la pluma sobre esa faja. Cada 10 milímetros va a haber una bajada. Y el otro sistema es un pluviógrafo de oscilación. Lo que son todas las estaciones automáticas generalmente usan este sistema. Bueno, de todas maneras, estos son instrumentos planteados para una estación convencional. Fíjense que tienen lo que se llaman cangilones. Estos cangilones suelen tener un volumen, o sea, están asociados a un volumen de 0,2 milímetros. Va cayendo sobre este cangilón, sobre el que está a la izquierda. Cuando llega a 0,2 milímetros, el peso del agua hace que este gire hacia el otro lado. Y bueno, este es un sistema, en este caso es electrónico. En la faja, en los sistemas convencionales, este movimiento es registrado en la faja como un escaloncito de 0,2 milímetros por cada movimiento de los cangilones. Pero el funcionamiento es básicamente eso. Llegan 0,2 milímetros, lo hacen mover hacia el otro lado por peso, vacía esos 0,2 milímetros y comienza a llenarse el otro cangilón. Las fajas resultantes, en base a lo que les comenté recién, esto es claramente una faja de un pluviógrafo de sifón, porque acá está la bajada clara a los 10 milímetros. O sea, el evento de precipitación comenzó en este horario, previo a las 21, sería a las 20, después a las 20:30. Fíjense que podemos ver la pendiente, a mayor pendiente, mayor intensidad. Esto es un dato muy interesante. El tema es que no están sistematizadas. Imagínense que este dato el observador lo tiene que pasar a un Excel o a una planilla para poder contar con este dato. Realmente estos datos no abundan a nivel país. Debe haber series seguramente, series de datos, pero no es un dato que se haya por lo menos conseguido ni que se consiga con facilidad. Fíjense que el evento de precipitación culminó en este horario, a las 21, y luego, 23:30, antes de los 23:30, comienza otro evento de precipitación, vuelve a frenarse aquí, y finalmente acá tenemos una marcada intensidad, una lluvia de mucha intensidad. Fíjense que cada uno de estas mediciones acá son 10 minutos. Si se fijan, de acá que inició este evento fuerte que tenemos acá, hasta aquí arriba, no habrán pasado ni 2, 3, 4 minutos. Así que si llevamos este valor a intensidad de milímetros hora, queremos medirlo, con una simple regla de 3, fíjense que acá tenemos 8 milímetros, no llega. De los 2 a los 10 hay casi 8 milímetros. Vamos a hacer 7 milímetros y medio. Hacemos una regla de 3, 7 milímetros y medio en 5 minutos, no llegó a 5 minutos. En 5 minutos se producen 7 milímetros y medio, en 60, entre 60 por 7,5 sobre 5, nos va a dar 90 milímetros hora, que es una intensidad muy alta de precipitación. Así que, bueno, esa es una forma de utilizar esta pendiente para tratar de estimar la intensidad de la lluvia. En este caso, por ejemplo, fíjense, acá pasaron 10 minutos y en 10 minutos precipitó 1 milímetro, de 0 a 1. Esto quiere decir una intensidad, si hacemos la regla de 3, va a dar en 10 minutos 1 milímetro, en 60 minutos va a ser 6 milímetros. Así que es una intensidad de 6 milímetros hora. Otra cosa que podemos mirar acá es el horario de inicio, dijimos, y de finalización de la precipitación, que terminó al día siguiente, pasada la madrugada, después de las 0 horas, a las 0 horas 10 minutos. Y bueno, y sigue trazando esto. Recuerden que es un tambor que va girando, al cual tiene adherido una faja, y la pluma va marcando en base a lo que suceda con la precipitación. Tenemos el ejemplo diario, también podemos tener pluviógrafos con una faja semanal. Entonces podemos ver este día, el día martes por la noche, comenzó un evento de lluvia que se culminó el día miércoles, se mantuvo así hasta el día jueves, que hubo otro evento. Fíjense que cuando llega a 10 milímetros, o sea, comenzó acá, y no llegó a ser 10 milímetros el día martes. Entre martes y miércoles fueron apenas 5 milímetros. Recién acá volvió a precipitar otros. Bueno, eran 6 milímetros, llegó a los 10, así que entre el día jueves hubo unos 4 milímetros hasta esta hora, y luego, fíjense, 2 picos más, así que hubo 10 milímetros, 20 milímetros, acá aumentó. Es fácilmente de interpretar, o sea, si queremos ver cuánto precipitó el jueves, tenemos que ver que desde acá ya tenemos
una bajada, 2, 20 milímetros, y acá tenemos una tercera bajada casi a las 24, 30 milímetros, más los 4 que precipitó de aquí. Tenemos que el día jueves hubo 34 milímetros. El día viernes hubo recién solamente unos 8 milímetros aproximadamente. Comenzó 0 acá hasta las 8 de la mañana, hubo 8 milímetros, un poquito más. Así se interpreta o se lee este tipo de faja. Y acá tenemos por último una faja de un pluviógrafo de oscilación que cuenta tanto hacia arriba como hacia abajo. Así que comenzó en este horario, no se lee bien, pero hizo medio curva, pero aproximadamente a las 21 horas, más o menos, a las 21 horas comenzó, fíjense, muy intenso. Pasaron 10 minutos y se produjeron ya 10 milímetros. Así que estos son, si lo multiplicamos por 6, va a dar 60 milímetros hora. Luego sigue precipitando, acá contamos hacia abajo. Fíjense, estas fajas tienen los números, la leyenda tiene de 0 a 10 en ese sentido, y tenemos de 0 a 10 hacia abajo. Son fajas para este tipo de pluviógrafo, para poder orientarse cuando contamos hacia abajo. Y luego fíjense acá, se ven claramente los escalones de 0,2 milímetros que les comentaba. Se notan más cuando la precipitación es de menor intensidad. Cuando precipita con mucha intensidad, los escalones prácticamente no se visualizan. Así que bueno, esto sería la parte instrumental y sería todo lo de la clase de hoy ya. Yo ahora voy a cortar voy a dejar de grabar.